diputados y diputadas presentes, a las secretarias y espero que a un invitado especial que tenemos hoy día, Matías Muñoz, ¿no es cierto? Que ojalá se pudiese conectar, esperemos que esté. Y bueno, contarles que el acta de la sesión 132 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 133 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Se ha recibido una nota de parte de la ministra Carla Rubilar, en la cual ha señalado que tiene toda la intención de participar en esta sesión, pero a la misma hora le tocó participar en la Comisión de Desarrollo Social, de aquí también, de la Cámara de Diputados. Y solicita que por su intermedio se reciban, en la medida de lo posible, a la directora nacional del adulto mayor, señora Muriel Abad Andrades, al jefe de la unidad jurídica del SENAMA, señor Matías Romero Castro, y el asesor legislativo de la Subsecretaría de Servicios Sociales, señor Juan Carlos Murillo Barker. Señala la ministra Rubilar que ella está a plena disposición de la comisión para futuras sesiones y para colaborar con el trabajo de esta iniciativa. También se recibió un oficio del ministro de Justicia, quien se excusa para asistir a esta sesión, pero en el caso de este último no designó ningún reemplazante. También se recibió un oficio reservado a la directora del Sename, quien hace llegar un informe respecto a una glosa presupuestaria de la ley de presupuesto del año 2021. Y finalmente se recibió un pareo del diputado Cristian Leve y la diputada Pamela Giles, señora presidenta. Esa es toda la cuenta. Ya. Gracias. Gracias, señor secretario. Se ruega a los señores diputados y diputadas adoptar los acuerdos sobre los documentos de la cuenta. Ofrezco la palabra. ¿No? Bueno, antes de comenzar, ¿no es cierto?, la sesión, tomamos un acuerdo la semana pasada para hacer, ¿no es cierto?, un homenaje al joven Matías Muñoz por haber obtenido puntaje nacional de matemáticas en la prueba de transición PDT. Y la verdad es que para esta comisión, y agradecer a la diputada Francesca Muñoz, quien fue la que, ¿no es cierto?, nos instó a realizar, ¿no es cierto?, este homenaje, y quien nos insumó con esta información, porque no es menor este logro que ha tenido Matías, y para la comisión es un gran honor contar con su participación vía telemática, si es que estuviese, ¿no es cierto?, porque después el secretario les va a contar, y querer hacer la entrega de un presente simbólico como muestra de su admiración por el logro alcanzado, ya que Matías, ¿no es cierto?, es un estudiante que él fue, ¿no es cierto?, vivió, digamos, en una de las casas del Sename, y la verdad es que hay así como hay cosas que han pasado no buenas, ¿no es cierto?, dentro del Sename, y las condenamos. También creo que hay niños que también han logrado poder salir adelante. Así es que yo creo que esto es un tremendo logro de Matías, de él, de la gente que lo apoyó, ¿no es cierto?, de la gente que lo contuvo para que él tuviera este importante logro como ser puntaje nacional de matemáticas. Vamos a pedir la palabra, dar la palabra a la diputada Francesca Muñoz, quien, ¿no es cierto?, nos informó, sí, y nos hizo el contacto. Francesca. Sí, gracias, presidenta. Sí, efectivamente, yo también valoro que la comisión haya tomado este acuerdo, ¿cierto? Bueno, debido al tema del aforo, del COVID, de todo lo que estamos viviendo, no se pudo de manera presencial.
y estábamos esperando, ¿cierto?, que el joven Matías Muñoz se pudiera conectar. Sabemos, ¿cierto?, que él va viajando, pero de todas maneras yo valoro enormemente, ¿cierto?, todo el trabajo, el esfuerzo que hay detrás de Matías, también el reconocimiento de que él sea puntaje nacional. Y evidentemente también yo le deseo personalmente, ¿cierto?, el mayor de los éxitos en todos los desafíos que emprenda. Como todos sabemos ya, él quiere estudiar medicina, él se quiere trasladar desde Hualpén a Santiago a estudiar, así que yo confío también que se van a seguir abriendo todas las puertas que hasta el momento, ¿cierto?, ya se han abierto, así que confío en todos también las gestiones que se han hecho, que son hartos los actores que han estado involucrados, ¿cierto? Así que también valoro enormemente todo lo que se ha realizado. Y también destaco que él como joven también es un ejemplo para todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes también de nuestro país. Así que estoy muy feliz por él. Y también le deseo, ¿cierto?, como les decía, el mayor de los éxitos, esperando, ¿cierto?, que ojalá se pueda conectar. Bueno, reitero, ¿cierto?, yo sé que él iba viajando, pero también valoro también que la comisión haya tomado el acuerdo. Tengo entendido también que se le va a entregar un reconocimiento, ¿cierto?, de manera que también yo se lo pueda entregar de manera presencial, ya que no se puede por el tema del COVID. Así que eso, Presidenta, y reitero, estoy muy feliz por el tremendo logro de Matías Muñoz. Muy bien, diputada Francesca Muñoz. Matías. Gracias, señora presidenta. Efectivamente, aquí tengo en mis manos un galvano, es muy bonito en realidad, que confeccionó la Cámara de Diputados y que dice así: al estudiante Matías Muñoz, en reconocimiento a su destacado puntaje nacional de matemática en la prueba de transición para la admisión universitaria 2021, otorgado por la Comisión de la Familia de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, Valparaíso, 19 de enero de 2022. Señora Presidenta, se va a hacer llegar por intermedio de la comisión a la diputada Francesca Muñoz, quien va a hacernos el honor de entregarlo personalmente al homenajeado, a Matías Muñoz. A ver si se lo mostramos a la cámara para que lo puedan ver todos. De verdad que está muy, muy, muy bonito. Y agradecer a Matías también, Matías, a nuestro secretario, que también aquí, no sé si lo podemos mostrar ahí. Sí, dale, yo te voy a dar la vista adelante. Así que lo podamos. Ahí está. Ahí, no. Ahí está. No, mira, ahí no se ve. Sí, se alcanza. Ahí. Ahí está, muy bonito, muy bonito. Así que para que Francesca el día miércoles, ¿no es cierto?, se lo pueda hacer llegar en nombre de la Comisión de Familia y el reconocimiento también, obviamente, de la Cámara de Diputados a este importante logro que ha tenido Matías. Eso, diputada Muñoz. Ya. Y para continuar el orden del día, ¿no es cierto?, esta sesión tenía como objeto continuar con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción de los diputados y diputadas señores Hernando Castillo y Rubio, de los diputados señor Mellado, don Cosme, Mesa, Moraga, Pérez, don José, Rocaful, Zafiri, Sepúlveda, don Alexis, que modifica el Código Civil en lo relativo a la obligación alimenticia que pasa a los abuelos. Boletín 147-61-18. Al término de las exposiciones de ambos invitados, la comisión procederá a la votación en general del proyecto de ley. Para este propósito estaba invitado el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín Fernández, pero ya se leyó, ¿no es cierto?, por parte del secretario sus excusas. Y también estaba la ministra Carla Rubilar, quien también ha enviado sus excusas. Pero asisten en nombre, ¿no es cierto?, de la ministra, y le damos la bienvenida también a la directora nacional subrogante Senama, Muriel Abad Andrades, al encargado de la unidad jurídica de Senama, Matías Rivadeneira Castro, y al asesor legislativo de la Subsecretaría de Servicios Sociales, Juan Carlos Gazmuris Barker. Ofrezco la palabra sobre
esta moción. Muchas gracias, Presidenta. Saludarla a usted y por su intermedio a todos los integrantes de esta comisión. Queremos agradecer el espacio que tenemos, ¿cierto?, para poder abordar este proyecto y principalmente agradecer también la posibilidad que se pueda discutir respecto de los temas de personas mayores y esto cómo interfiere en este proyecto. Nosotros actualmente tenemos una ley, ¿cierto?, que se está tramitando en la Comisión de Hacienda del Senado y esperamos que esta ley, que se llama Envejecimiento Positivo, pueda tramitarse completamente y lograr que podamos tener un robustecimiento de nuestro servicio, de las facultades también que requerimos para poder avanzar en políticas públicas en beneficio de la población adulta mayor. Dicho eso, quiero dejar a Matías Rivadeneira, encargado de la unidad jurídica de nuestro servicio, con quien hemos hecho este análisis y revisión de este proyecto que se nos ha hecho en conocimiento. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, comentar a las honorables diputadas y diputados presentes en esta sesión. Hemos efectuado un análisis del proyecto de ley del boletín 14.761 que modifica el Código Civil en lo relativo a la obligación alimenticia que pasa a los abuelos. Al respecto hemos trabajado y hemos hecho un trabajo conjunto dentro de este ministerio con la Subsecretaría de la Niñez, con la Subsecretaría de Servicios Sociales también para hacer la evaluación también del contenido de este proyecto de ley. En primer lugar, Presidente, reiterando lo dicho por nuestra Directora Nacional Subrogante, señalar de que efectivamente valoramos todas aquellas iniciativas legales que tiendan hacia la protección de las personas adultas mayores, en especial aquellas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social, ya sea por una situación económica, como también respecto de situaciones de abandono o maltrato dentro del ámbito familiar. Son situaciones que hemos intentado abordar, que están actualmente se encuentra en tramitación en el Congreso el boletín 13.822 en primer trámite constitucional ante la Comisión Especial del Adulto Mayor del Senado, proyecto de ley sobre envejecimiento positivo, proyecto de ley que entre otras cosas establece algunas en lo que concierne a este proyecto de ley. Nosotros estamos tratando de incorporar la obligación de las tribunales de familia, la potestad de los tribunales de familia para otorgar medidas de protección a las personas adultas mayores en situación de abandono social, generando esta figura del abandono social que es muy importante porque va a permitir precisamente el establecimiento de este tipo de medidas de protección que actualmente tienen los tribunales de familia en conformidad a la ley 19.968 para efectos de tomar todas aquellas medidas que tiendan a precisamente al pleno ejercicio de sus derechos por parte de las personas adultas mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. Y por la situación del abandono por parte de sus familias o por la carencia de redes afectivas o sociales dentro de su entorno comunitario. Entrando de lleno al proyecto de ley, primero hacer un breve repaso por la legislación vigente en materia de la obligación de los abuelos para, en el caso de la obligación de los abuelos para proveer de alimentos a los menores. Actualmente rige sobre la materia, además de los artículos 321 y siguientes del Código Civil, también el artículo 232, que señala en primer lugar que la obligación de alimentar al hijo que carece de bienes pasa por la falta de insuficiencia de ambos padres a sus abuelos por una y otra línea conjuntamente. Y en el inciso segundo señala que si la insuficiencia corresponde a uno de los padres,
esta obligación pasa en primer lugar a los abuelos de la línea de padre o madre que no provee, y en subsidio de estos a los abuelos de la otra línea. Dicho eso, entrando ya de lleno en el contenido del proyecto de ley, procura la incorporación de una excepción a esta norma contenida en el artículo 232, un nuevo inciso tercero, que esta obligación no sería aplicable a los abuelos jubilados que posean una pensión básica solidaria o que justifiquen ingresos bajo la línea de la pobreza. En esta situación, Presidenta, hemos efectuado un análisis en conjunto con la Subsecretaría de la Niñez, que no puedo estar presente en esta oportunidad, y hemos advertido que el proyecto de ley, que tiene una intención muy destacada y loable, que es precisamente la protección de los de las personas adultas mayores que por diversas circunstancias se ven obligadas a proveer de alimentos a sus nietos, en este caso, atendía a las circunstancias sociales en que se ven envueltas, estar bajo la línea de la pobreza, estar recibiendo una pensión básica solidaria. Entonces, no es necesario entrar al detalle de qué es lo que significa recibir una pensión básica solidaria hoy en día, pero todos sabemos que es un monto claramente que no es suficiente para satisfacer todas las necesidades de una persona adulta mayor. Dicho eso, es necesario entrar a analizar el contenido del proyecto de ley, y dentro del primer término, la primera observación que podemos hacer es desde un punto de vista de la normativa y de cómo se integra en la normativa y en la regulación general en materia de alimentos que establece el Código Civil y las demás disposiciones legales vigentes sobre la materia. No es menos cierto, y en esto el ministerio, claramente el Ministerio de Justicia, que tampoco se encuentra presente, puede darnos darnos mayores antecedentes, pero en esta materia también rige respecto a los menores el principio del interés superior del niño. La obligación alimentaria, en el caso de los menores de edad, siempre se establece en su beneficio para habilitarlos a una modesta subsistencia, y en ese sentido esa es la razón de fondo. El mismo Código Civil en distintas disposiciones habla de la imposibilidad de proveerse de su sustento. En relación a esto, también considerar que la obligación que establece el artículo 232 del Código Civil es una obligación subsidiaria. Esta obligación subsidiaria es por la falta o insuficiencia de uno o ambos padres, circunstancias que pueden darse ya sea por la misma situación de vulnerabilidad social en que pueden estar incurriendo hoy en día los mismos padres, como también puede ser por otras circunstancias, como el abandono o el desentendimiento también por parte de los padres. No es necesario entrar a discutir respecto a esta realidad, de una realidad social enorme que tenemos en Chile respecto de los padres que no proveen para el sustento de sus hijos. Recientemente se aprobó la ley 21.389, que ya vamos a hablar de ella, que va precisamente en esa línea, en el entendido de que precisamente hay también una tendencia legislativa en orden a proveer de medidas eficaces para dar cumplimiento a la obligación alimentaria. Dicho esto, y siendo subsidiaria la obligación de los abuelos, en este caso, hay que tener en consideración también cómo se determina esta obligación. Ya es dentro del marco de los tribunales de familia, en el marco de los juicios por alimentos. No contamos con la cifra exacta, la buscamos, pero no pude encontrarla, en verdad, número de cuántos juicios, dimensionar la magnitud de cuántos juicios estamos hablando anualmente respecto de cuántos juicios en los tribunales de familia se inician anualmente demandando a los abuelos como demandados
para dar cumplimiento a la obligación en subsidio de la ausencia o incapacidad de alguno de los padres. Ese es un dato que a nuestro juicio es necesario tener en consideración para poder dimensionar y poder determinar la magnitud del problema y también para determinar el verdadero alcance que pueda tener esta ley en caso de ser aprobada por el Honorable Congreso Nacional. Siguiendo con esta línea de argumentación, también es necesario señalar de que dentro del juicio de alimentos que se interponga y que se inicie, podemos conocer, tenemos claridad que la determinación del derecho a alimentos también no es una norma, no es automática, pasa por un juicio dentro de los tribunales de familia, y que conforme al artículo 329 del Código Civil, que me permito leer, Presidenta, en la tasación de los alimentos se deberán tomar siempre en consideración las facultades del deudor y sus circunstancias domésticas. Es decir, para efectos de poder determinar la pensión de alimentos, sí, los tribunales de familia hoy en día necesariamente tienen que considerar la capacidad contributiva que puedan tener tanto los demandados en este caso. No voy a entrar, su señoría, y esto creo que sería bueno escuchar al Ministerio de Justicia al respecto en relación a cómo funciona el régimen general de la obligación de alimentos en materia del Código Civil, señalando que efectivamente también puede ocurrir circunstancias de que la obligación de alimentos también puede ser contraída respecto de los ascendientes. Eso está en el artículo 321 del Código Civil también, y en ese sentido también, y hago esta mención únicamente para el siguiente punto. Efectivamente, hoy en día la situación social y las características de la realidad familiar que hoy enfrentamos también nos llevan a situaciones en que efectivamente hay adultos mayores que también deben demandar de alimentos a sus hijos para efectos de poder subsistir modestamente en conformidad, como lo señala la misma norma. En el proyecto de ley de envejecimiento positivo que hoy día se encuentra en tramitación en el Senado, también estamos estableciendo normas, estamos proponiendo normas para efectos de que aquellos adultos mayores que se encuentran en un ELIAM puedan entregar representación suficiente para demandar pensiones de alimentos en los casos en que ello sea necesario. Siguiendo en esta línea, también señalar que en este sentido nos preocupa del proyecto de ley que una excepción general pueda significar que los obligados principales, que ya sabemos que hoy en día tienen un incentivo para no dar cumplimiento a su obligación alimentaria, en el entendido de que también con esto pueda liberar también a sus padres, también tengan una mayor razón para no dar cumplimiento a su obligación principal. En ese sentido también, y por eso hice mención a la ley 21.389, la tendencia legislativa reciente por parte del Congreso Nacional ha sido precisamente la de procurar una mayor efectividad en el cumplimiento de la obligación del pago de alimentos. La ley 21.389 crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, modifica diversos cuerpos legales para perfeccionar el sistema de pago de las pensiones de alimentos, y actualmente la implementación de este registro se encuentra en desarrollo. Asimismo, Presidenta, informar de que conformidad a las cifras del INE del año 2017, respecto a un informe de informalidad laboral para el trimestre abril-junio se nos menciona en ese informe de que
de que la tasa de adultos mayores que trabajan en la informalidad es de un 43%. En nuestro proyecto de ley de envejecimiento positivo precisamente estamos proponiendo medidas precisamente para reducir y atacar este problema de la informalidad del trabajo en los adultos mayores, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 18 de la Convención Interamericana de Derechos de las Personas, de los Adultos Mayores, y en este sentido nos preocupa de que el proyecto de ley, entendiendo que la informalidad laboral asimismo genera una mayor precariedad respecto a los derechos laborales de las personas adultas mayores, puede este proyecto generar algún incentivo para mantener las situaciones de informalidad, que es precisamente lo que estamos procurando atacar en esta línea de acción. En conformidad a lo anterior, Presidenta, nosotros valoramos la intención, la idea matriz del proyecto de procurar generar situaciones de que efectivamente la obligación de alimentos no afecte mayormente a aquellas personas adultas mayores que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social. Esto es, pero tenemos que señalar que hoy día existen dentro del juicio de alimentos, existe la posibilidad de acreditar esta situación laboral. Para quienes nos ha tocado tramitar juicio de familia, sabemos también el tremendo trabajo que hacen las corporaciones de asistencia judicial en materia de estos juicios de alimentos, que forma parte importante de la carga de trabajo que tienen las corporaciones, donde principalmente en materia de familia quizás el tema que más se ventila es precisamente son estos juicios de alimentos. Y también Presidenta, señalar de que también creemos que debe procurarse esta excepción laboral, esta excepción a la norma del artículo 232 del Código Civil, pueda afinarse y pueda también contraer nuevos tipos pueda contemplar otros mecanismos para obtener el objetivo que se procura, toda vez que por las razones que hemos señalado. Asimismo, Presidenta, indicar que en relación a esto sería bueno contar con la información por parte del Poder Judicial respecto al número de demandas de alimentos contra adultos mayores desagregadas por año, información que también las corporaciones de asistencia judicial pueden entregarnos probablemente en relación a esta materia. Eso es cuanto podemos informar, Presidenta. Ya, muchas gracias. Vamos a ofrecerle la palabra a los señores diputados sobre el tema, o si quieren observar alguna consulta sobre el mismo moción que estamos debatiendo. ¿Presidenta? ¿Sí? ¿Diputado Lonton? Sí, no sé si hay otro invitado, porque yo preferiría, no sé si los demás diputados están de acuerdo en escuchar al siguiente invitado y después formular las preguntas correspondientes. ¿Sí? ¿Ahí? Sí, hay más invitados, pero no sé si algo ya son todos del servicio, digamos, el de la Subsecretaría de Servicios Sociales, don Juan Carlos Gamburi. Sí. Sí, todos asisten, ¿no es cierto? Diputado Lonton, la ministra Carla Rubilar, ella fue la que de verdad ella estaba más interesada y envió, no pudo estar ella presente y envió, digamos,
gente que obviamente trabaja con ella para que, ¿no es cierto?, pudieran estar en este, digamos, no debate, pero digamos, en lo que estamos viendo, digamos, de esta moción. Eso, diputado Alonso. Bueno, hago las preguntas entonces, Sí. presidenta. Ya, sí, bueno, muchas gracias, presidenta. También gracias, Matías Rivadeneira, por la exposición, muy completa. Tengo alguna consulta, porque, a ver, al final de la intervención y en la mitad de la intervención señaló el tema de los tribunales de familia respecto a la cantidad de causas que hay de demandas hacia los abuelos por alimentos subsidiarios. Yo creo que es más importante la cantidad, porque a mí me preocupa aunque sea una y sean 100 o 1000 o 2000. Es decir, para mí el elemento número no guarda mayor diferencia, porque lo que a mí me interesa realmente es cuál es el criterio que están tomando los tribunales al momento de entregar alimentos hacia los niños y niñas, adolescentes, con los cuales no se está cumpliendo con el deber de la pensión de alimentos. Viendo 29, pero efectivamente la capacidad económica del deudor es relevante a la hora de tomar una decisión por parte del tribunal. Pero me gustaría saber cuál es el criterio y si hay uniformidad por parte de los tribunales al momento de determinar los alimentos y ver y analizar cuáles son los elementos que tienen en consideración los tribunales, es decir, en qué se fijan, en la capacidad económica, es decir, en la pensión básica, en el registro social de hogares. Claramente que las circunstancias de cada persona son distintas, por lo tanto, me gustaría saber si hay un elemento en común. Eso me gustaría saber si podríamos después solicitarlo. Y no sé si Matías tiene, por su intermedio presidente, tiene conocimiento de si es que hay un criterio más o menos uniforme en esa materia o cuál ha sido la tendencia. En segundo lugar, presidenta, a ver, entendiendo eso, yo creo que a mí el proyecto me parece bien, si es que sobre todo no hay un elemento claro en los tribunales al momento de tomar una decisión de cobrar alimentos a los abuelos y no teniendo especial consideración de las pensiones y elementos que son claves hoy día, entendiendo que en nuestro país vivimos una crisis de pensiones importante. Y es por eso que me parecería que podría ser más conveniente ubicar esta norma en el 329 y agregar un elemento adicional, es decir, que se tendrá especial consideración cuando los deudores sean los abuelos, ya sea del padre o de la madre, entendiendo que no están en la misma situación, es decir, la capacidad de trabajo que puede tener, de poder trabajar que puede tener un padre con respecto a la que puede tener un abuelo son distintas, es decir, hay varios elementos distintos que podrían hacer mayor énfasis en la misma norma, es decir, tener especial consideración por parte de los abuelos. Ahora, facultad especial, es que anoté algunas cosas, presidente, perdón. Sí, yo entiendo que el énfasis está en la protección de los niños y niñas, pero me parece también que no es menor la situación que están viviendo los abuelos y las personas jubiladas en nuestro país. No comparto el análisis de Matías respecto a que esto puede producir un desincentivo, porque efectivamente, si es que la persona mayor no tiene las condiciones económicas para poder cubrir o para poder hacerse cargo, me parece que igualmente no se va a producir el resultado. O si se produce, me parece que el hijo siempre va a tener que optar acá entre si desprotege al padre o desprotege a los hijos. Y yo creo que un padre que no es consciente respecto a sus obligaciones con la familia, tampoco lo va a hacer no lo es ni con sus hijos ni con sus padres. Así que me parece que una persona que incumple estas obligaciones es porque claramente tiene otro tipo de carencias que en definitiva le es irrelevante si es que lo demandan a él o lo demandan a los padres en cualquiera de las dos situaciones. Pero principalmente eso, presidenta, más allá de entrar en el detalle del proyecto, ¿qué le parecería el tema de la ubicación de la norma, es decir, incorporarlo en el 329, teniendo una especial consideración en el caso de los abuelos? Si tiene antecedentes respecto a lo que pasa con los tribunales y la tendencia en materia de si hay uniformidad o no al determinar este tipo de pensión. Eso, gracias, presidente. Muy bien, estaba pidiendo don Juan Carlos Amuri ahí levantando la mano. Tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. Saludarla a usted y a todos los integrantes de la Comisión, diputadas y diputados, y agradecer la pregunta al diputado Lonton. La verdad, diputados, que no es fácil abordar el proyecto de ley porque, bueno, estamos tocando dos de los grandes deudas que tenemos como país en este momento, la grave situación de los pagos de deuda alimenticia y la situación de abandono que tenemos con muchos de nuestros adultos mayores a la vez. Entonces, no es fácil tomar una postura así excluyente o dirimente respecto a la moción que se propone. Lo cierto es que a la primera parte de la pregunta que usted realizaba, la verdad es que los criterios tomados por los tribunales en materia de pensiones de alimentos, sin tener un estudio completo de los millares de casos que tenemos hoy día, en general no suele tomar en cuenta el registro social de hogares, dado que este es un instrumento que busca tomar los ingresos del núcleo familiar, y la ley hoy día está contemplada respecto a los ingresos del alimentante, en fondo. Y los grandes criterios son básicamente la liquidación de sueldo, boletos de honorario, y la verdad es que los ingresos que formalmente se tienen. Ahora, en particular, nosotros vemos que es difícil la situación porque efectivamente la situación de la vejez y de nuestros adultos mayores en particular, bueno, los que se plantean en la moción, es decir, pensiones básicas solidarias, ingresos bajo la línea de pobreza, es muy, muy delicada. Pero también traer a la conversación que acá estamos en una hipótesis, la del 2300, o sea, la del 233 del Código Civil, que refiere a hipótesis en las que ambos padres, en el fondo, por falta o insuficiencia, no están suscribiendo o llegando con el pago de la pensión de alimentos, ambos padres. Entonces, en esa hipótesis, lo que hace el Código Civil es decir, bueno, en ese caso, la obligación pasa a uno de los abuelos de una u otra línea conjuntamente. Entonces, si uno quitara esa posibilidad, en realidad, el menor en este caso, el niño adolescente, quedaría desprovisto de cualquier pago de alimentos, en la gran mayoría de los casos, porque el fondo está en la última ratio que está poniendo el legislador en esa hipótesis. Nosotros, eso sí, creemos que hay una virtud en el sistema actual, más allá de que en el diseño más bien, más que su implementación, es que le dice al juez, mire, los dos grandes criterios que usted tiene son, por un lado, la capacidad del alimentante y la necesidad del alimentario. Y le da una serie de herramientas para poder ponderarlas caso a caso. Creemos que el legislador difícilmente podrá ponerse en todos los casos y dada la generalidad, ahí es donde el juez en teoría debería entrar a ponderar caso a caso, con dos grandes límites, que son los que plantea la ley 14.908 sobre abandono de la familia y pago de pensiones de alimentos, que dice, en el fondo, si usted le pone un mínimo del 40% del ingreso mínimo, en caso que haya un alimentario, y de un 30% en caso que haya dos o más. Y por otra parte le pone un tope máximo que nunca va a ser más del 50% del ingreso del deudor. Lo que, a modo de sugerencia, uno podría pensar, bueno, aquí estamos en una hipótesis súper delicada en que tenemos un adulto mayor en que tiene una pensión básica solidaria o que tiene ingresos bajo la línea de pobreza. Quizá uno podría en esa norma poner una contracepción a ese tope y decir, sabe que acá en realidad, teniendo un caso como este, podría uno incluso fijar una pensión por bajo de lo que la ley hoy día está poniendo del 40%, 30% según si hay un alimentario o dos alimentarios. Ahora, cabe decir que el artículo 3 de la ley 14.908 igual contempla una contracepción en su inciso cuarto, que en el fondo lo que dice que esto rara vez se aplica en todo caso, que lo que dice es que si es que aún, a pesar del mínimo que fija la ley, el alimentante carece de medio alguno para pagar el monto mínimo, se podrá fijar un monto inferior. Ahora, la verdad es que esa hipótesis se aplica muy poco porque el mismo artículo 3, inciso primero de la ley 14.908 establece lo que es la presunción de medios del alimentante. En el fondo, frente a falta de prueba alguna, se presume que el alimentante tiene medios para poder pagar los alimentos que se adeudan. Entonces, la verdad es que no es fácil fijar una postura respecto del proyecto porque, para ser honesto, toca efectivamente dos de las grandes problemáticas que tenemos hoy día, que es la deuda con los adultos mayores por un lado y la grave situación de la pensión alimenticia que tenemos en Chile. Pero, a modo de sugerencia, uno podría contemplarlo y traspasarlo a la ley 14.908 como una contracepción a ese mínimo que está fijando la ley por deudor. Pensando en no dejar el caso de ese niño, en que ambos padres están faltando al pago de la pensión de alimentos, ya sea por falta o por insuficiencia, no desproveerlo de la única persona que podría, en ese caso, hacerse presente económicamente, más allá también de la precariedad que presenta hoy en el caso del adulto mayor que estamos planteando en esta moción. Ya, muchas gracias. Estaba la diputada Castillo y después el diputado Durán. Diputada Castillo. Muchas gracias, Presidenta.
Más que yo también me cuestiono este proyecto en en el mismo sentido que hablaba Juan Carlos Gasmuri, nuestro invitado, porque justamente estamos tocando dos temas muy sensibles que tienen que ver con la vulnerabilidad de las personas mayores que se encuentran en situación de precarización económica total, y también, por otro lado, el derecho de los niños y niñas a tener una pensión de alimentos. Creo que la solución es bien complicada y encontrar ese justo equilibrio, pero si nosotros planteamos este proyecto de ley justamente es porque hoy día no hay certeza de cómo los tribunales están entendiendo que esto efectivamente es una última ratio. Y el testimonio que nosotros hemos tenido de personas que motivaron a la presentación de este proyecto es que más bien pareciera ser que adultos que tienen la posibilidad económica y tienen el deber también legal de cumplir con sus hijos, rehuyen, escabullendo los tribunales, ocupando mecanismos bien perversos para esconderse, y finalmente terminan siendo sus padres, que son personas que están con pensiones básicas, que también yo creo que es una forma de abuso patrimonial a los adultos mayores por parte de sus hijos, en este caso, responsables, que los hacen responsables de sus obligaciones de alimentos. Entonces, claro, tampoco podemos hacer que por tratar de encontrar una solución, podamos estar generando un problema adicional, que es que niños se queden sin pensión. Ahora, en los hechos, yo no tengo los números, tal vez los podríamos pedir, de cuántos son las personas mayores que están hoy día con obligación judicial de alimentos y cuántas de esas personas también están en mora, porque ahí podemos tener digamos, una visión un poco más objetiva de la magnitud del problema. Bueno, y nosotros lo hemos planteado también en esta comisión, hemos presentado proyectos de resolución, en algún momento avanzamos en las conversaciones con la ministra Carla Rubilar, en poder crear una especie de fondo solidario de pensiones de alimentos que justamente se ponga en estos casos con la pensión de los niños y que sea después el propio Estado con los mecanismos que tiene, que pueda perseguir económicamente esos deudores. Bueno, mientras eso no ocurra, hay que buscar alguna solución para que las personas mayores no sigan siendo también, mediante este mecanismo, abusadas patrimonialmente por parte de adultos que debiesen pagar ellos la pensión de alimentos de sus hijos y de sus hijas. Entonces, estoy como bien complicada, porque yo firmé la moción, ella es principalmente de la diputada Hernando, sabiendo que tal vez no era la mejor solución, pero sí creo que, más cuando nosotros somos el Parlamento, no tenemos atribuciones para crear fondos solidarios ni cosas por el estilo, pero sí creo que es interesante y es importante que tengamos una visión un poco más amplia de la dimensión del problema por un lado y también de poder buscar soluciones que no sean más complejas que el problema que tenemos hoy día en la actualidad. Eso, Presidenta, muchas gracias. Diputado Durán. Gracias, Presidenta. En este proyecto, Presidenta, como se ha dicho también, hay como un dilema entre la necesidad real de que los niños sean asistidos cuando uno de sus papás incumple y los abandona, pero también se da, por otro lado, la precariedad de los adultos mayores en este tiempo donde realmente ellos no viven, o no tienen una calidad de vida, no tienen ingresos muchas veces y no tienen un sustento ni para ellos mismos. Además, a esto se suma que hemos tratado, y en esta legislatura, en estos tiempos, promover que existe una autonomía de los hijos respecto de sus padres. Por lo tanto, yéndonos al extremo, y a lo mejor pasa en muchos casos, que padres irresponsables no tienen por qué pagar el pato sus padres o los abuelos, ¿cierto? En un buen chileno, ¿ya? Pero bueno, la ley está, y dice, ya está establecido en el Código Civil que los abuelos son subsidiarios en este sentido. Lo que estamos viendo acá es que cuando los abuelos no tengan la posibilidad de cumplir con este requisito de la ley para auxiliar a estos nietos, ¿cierto?
que posiblemente no tengan ni siquiera una relación de cercanía ni de visita, pero la ley los obliga. Dice acá que esta obligación no será aplicable cuando no reciban o reciban una pensión básica solidaria o que no posean ingresos suficientes. Y mi pregunta es, ¿quién mide qué es un ingreso suficiente? ¿Ya? Eso va a depender del nivel de vida que lleven los abuelos, o si son pobres realmente, o viven en vulnerabilidad, o si tienen ingresos, pero ¿quién dice cuál es la suficiencia o no con qué vara se mide si poseen o no ingresos suficientes para auxiliar a los nietos? ¿Cómo solucionamos esto en esta ley? ¿Ya? Yo no encuentro que de alguna forma, Presidenta, eso debería quedar súper bien establecido para no inducir a dobles lecturas, dobles interpretaciones al momento de aplicarse la ley. Y lo otro, mi consulta es, ¿qué pasa cuando los abuelos no cumplen tampoco con esta obligación subsidiaria? ¿También ingresan al registro de deudores morosos? ¿O esa ley que tratamos acá también en esta comisión es aplicable solamente al padre incumplidor? Claro, los abuelos también entrarían en esa categoría y serían también ingresados al Registro Nacional de Deudores. Esas son mis consultas, Presidenta. Sí, bueno, solamente con referente a lo que usted señala, que me parece súper claro también, y concordando con muchas cosas también de lo que decía la diputada Castillo, pero sin embargo hoy día tenemos, si hay un 19% de pensiones hoy día alimenticias que no se pagan, eso más o menos lo que he registrado, y de verdad que no está, en eso concuerdo, que no está bien especificado cuántos son los adultos mayores. Pero este proyecto, cuando la diputada Hernando, ¿no es cierto?, nos invitó, sabíamos, y todos teníamos casos, yo creo que usted también tiene casos, ¿no es cierto?, en su distrito, de adultos mayores que viven en condiciones muy precarias y hoy día tienen que verse, inclusive muchos de ellos están trabajando, vendiendo como en persa o en la feria para poder pagar porque de verdad que no les alcanza, cuando a veces son 2 o 3 niños. Yo tengo un caso muy particular en mi región donde una persona tuvo que volver, obviamente, a trabajar, hubo que darle otro trabajo porque su hijo está privado de libertad y lo demandaron a él, cuando la mujer también de ese hijo también tiene una edad suficiente para trabajar. Entonces ahí es donde uno dice cómo funcionan los tribunales. Y por otra parte, cuando usted decía cómo los ingresos sean insuficientes, ahí nosotros hicimos una pequeña, porque lo habíamos revisado, una pequeña indicación, donde obviamente decíamos que puede ser con certificado de cotizaciones, certificado de afiliación a un sistema de salud o registro social de hogares, entre otros, porque si una persona, ¿no es cierto?, no tiene esas condiciones, está en un estado, ¿no es cierto?, que es insuficiente, de pobreza, yo creo que también hay medios como estos para poder ver que no están trabajando, no tienen los medios como para poder pagar una pensión de alimentos. Eso, diputado, y sí. Debería haber un nivel que determine cuál es cuándo el ingreso es insuficiente, porque una persona o los abuelos pueden tener un trabajo, pero su nivel de endeudamiento es tan grande que a lo mejor también se hace insuficiente para poder cumplir con esta obligación subsidiaria. Que incorporar todos esos antecedentes también, lo que hizo usted, esa indicación que está haciendo. Diputado Rubén Moraga. Gracias, Presidenta. Saludar a todos los colegas, diputados y diputadas, y también a los representantes del gobierno. En tenor de la discusión, yo creo que aquí estamos hablando de un tema que es bastante real, a todos nos toca, como el caso que exponía la Presidenta Patricia Rubio. También en mi distrito tenemos situaciones en las cuales algunos abuelos, yo conozco un par de casos en los cuales han tenido que más que volver a trabajar, parte de lo que con las pensiones solidarias que tienen no le da para vivir y siguen trabajando de colero en las ferias, y más encima han tenido que asumir estas situaciones porque también se desconocen los criterios que tienen establecidos los jueces o los tribunales de familia en términos cuando en buen chileno se les carga la mano o se les traspasa la responsabilidad a los abuelos. Entonces, esta situación, yo creo, si estamos definiendo ahí
en la indicación se definen algunos criterios para ir demostrando, ¿no es cierto?, quiénes están en estado de vulnerabilidad y no poder asumir esta responsabilidad. Pero también estamos hablando acá en líneas como criterios como tener ingresos por debajo de la línea de la pobreza. Son elementos que dicen la realidad de que efectivamente esas personas, esos abuelos, no son capaces de sostener, apenas sobreviven o perviven para apostar, seguir asumiendo otras responsabilidades que no van a poder asumir. Y en el fondo también la pregunta es como la misma que hacía el diputado Durán: ¿van a caer en este DICOM de personas que adeudan las pensiones alimenticias? Entonces eso yo creo que está en discusión aquí. La idea esta es avanzar, hacer esta excepción que quede claramente establecida en la ley, porque muchas veces nos sucede en otras áreas que no están establecidas y queda el criterio, ¿no es cierto?, de el director de turno del servicio, en este caso de los tribunales, que quede claramente establecido en la ley cuál es el criterio para hacer la excepción, porque si no, nuevamente esto va a seguir avanzando mientras no tengamos una solución como un fondo de pensiones, un fondo de gobierno que se haga cargo de la alimentación en el caso que los padres no estén presentes. Esa es la situación, presidente. Yo creo que este proyecto toca un tema muy sensible y da alguna norte, alguna guía para poder dar solución a la situación que viven cientos de abuelos en nuestro país. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Moraga. Está pidiendo la palabra don Juan Carlos Gamuri. Gracias, presidenta. Solo muy corto. Lejos de poder responder a todas las preguntas que se han planteado, siendo una temática tan sensible, solo tocar algunos puntos que se han mencionado para efectos de poder enriquecer la discusión nomás. Respecto a la pregunta del Registro Nacional de Deudores de Alimentos, sí, no se hace distinción respecto de abuelos, respecto de otro tipo de alimentantes. Entonces, a la pregunta que se hizo, se estarían yendo dentro de ese registro, y ahí quizá abrir un espacio para poder modificar esa norma recientemente publicada en noviembre de 2021. No puedo sino compartir lo mencionado por la diputada Castillo en torno a que, claro, acá hay también, en el fondo, un espacio y donde efectivamente se genera un abuso económico por parte de los padres que se desentienden de su obligación y, claro, cuentan con los abuelos, en fondo, a quienes terminan obligando a tener que aportar económicamente. Yo celebro la aprobación de la ley 21.389 que crea el Registro Nacional de Deudores de Alimentos, porque creo que ahí es donde hay que avanzar, en mejores medios que permitan, en el fondo, hacer mejores los mecanismos de apremio para poder lograr estos pagos. Más allá del punto de que el registro, como quedó creado, no hace una distinción respecto de los abuelos versus los padres al momento del registro. Ahora, a la pregunta que hacía el diputado Durán, que me parece súper pertinente, que es decir, bueno, ¿cuánto es el monto correspondiente o justo que se debe pagar cuando se trata de pago de alimentos? Bueno, quien lo determina es el juez. Y la regla que a mí siempre me ha llamado la atención es la que está en el artículo 323 del Código Civil nuestro, que habla, y si me permite leer, presidenta, dice: los alimentos deben habilitar al alimentado para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social. A mí siempre me ha llamado la atención de que hable de la posición social, en fondo, como que parecía ser un lenguaje de otra época. Pero esa es la regla que hoy día nos rige, la regla general en materia de alimentos, entendiendo que, de nuevo, al caso a caso, yo creo que en una temática tan sensible como esta sería muy pertinente que el Ministerio de Justicia pudiera hacerse presente en la discusión. Y también creo que hay otros actores dentro de nuestra sociedad que les es muy cercana a la temática. Yo me imagino la Asociación de Magistrados, indiscutiblemente creo que tienen algo muy valioso que decir en esto, sobre todo para abordar la pregunta del diputado Lonton respecto a cuáles son los criterios de los jueces finalmente, que un poco quienes terminan aplicando el derecho. Y solamente reiterar que, si bien nos queda poco tiempo de este periodo legislativo, desde el Ministerio de Desarrollo Social, y hablando también a nombre de Senama y la Subsecretaría de Servicios Sociales, más que encantado de poder aportar a la discusión, y si se nos requieren nuevos antecedentes, hacerle llegar a la comisión a la brevedad. Muchas gracias. Diputados y diputadas, estábamos al principio, homenajeamos a Matías Muñoz, que es, ¿no es cierto?, este joven de la comuna de Hualpén, que ¿no es cierto?, sacó un tremendo puntaje nacional, ¿no es cierto?, de matemáticas,
y la verdad es que no había podido estar conectado porque venía viajando y ahora está. No sé si me permiten que lo podamos saludar. ¿Sí? Ya. Ahí está Francesca también. ¿Dónde está Matías? A ver si Matías Muñoz puede encender su cámara y también Víctor Rodríguez. Ya. Matías Muñoz, ¿me escuchas? Matías, si puedes. El audio. Sí, Presidenta. ¿Sí? Sí, tengo entendido que como tienen que utilizar la de informática, parece que ahí está hay un problemita, pero ya se está conectando. Sí, se está conectando. Ahí está. Hola, buenas. ¿Aló, Matías? Hola, mucho gusto, señorita. Sí, Matías. Bueno, Matías, tú hablas con Patricia Rubio, diputada, presidenta de la Comisión de Familia, y la verdad es que nosotros quisimos saludarte porque, ¿no es cierto?, la diputada Francesca Muñoz, que es de tu distrito, de tu zona, la semana pasada nos trajo esta gran noticia de que tú, ¿no es cierto?, habías obtenido el puntaje nacional de matemáticas, ¿no es cierto? Y la verdad es que queríamos saludarte, para nosotros es un honor poder, ¿no es cierto?, recibirte, desearte todos los éxitos, y te tenemos acá un pequeño presente que te lo vamos a hacer llegar con la diputada Francesca Muñoz, y desearte lo mejor y que, ¿no es cierto?, como decía ella, sabemos que te quieres venir a estudiar a Santiago, Francesca, ¿sí? Sí, y ver las posibilidades, ¿no es cierto?, de todos los apoyos que puedas tener para que, ¿no es cierto?, termines bien y tranquilo tu carrera. Eso Vale, de mi parte, desearte lo mejor, Matías, y después le vamos a dar la palabra también a la diputada Francesca Muñoz y a quien te quiera saludar. bueno, muchas gracias. No queda nada más que agradecer a la señorita Francesca, que por lo que esté por ustedes permitió que más ayuda llegase a poder estudiar entera mi sueño, que es que medicina y va a ser una de las mejores universidades de Santiago. Diputada Francesca Muñoz. Sí, gracias, Presidenta. Bueno, contextualizar, ¿cierto? Matías nos estaba informando que, bueno, quien también le acompañaba, que está en el aeropuerto, él está embarcando ya para retornar, ¿cierto?, a su comuna, entonces pues ahí se ha escuchado un poquito con complicaciones de sonido. Pero bueno, reiterar, ¿cierto?, todo el trabajo que él ha realizado, el esfuerzo, y felicitarte una vez más, Matías, por el puntaje nacional de matemática, valorando enormemente todo el trabajo durante tantos años que has realizado, y desde acá, desde la comisión, de manera transversal, cada uno de los parlamentarios, los diputados, ¿cierto?, donde trabajamos, nosotros temas de infancia, temas relacionados, ¿cierto?, con nuestros niños, niñas, adolescentes a nivel de país, ¿cierto?, el mayor de nuestros reconocimientos para ti y desearte el mayor de los éxitos en todo lo que estás emprendiendo, ¿cierto?, en este sueño de convertirte en médico. Y obviamente, como decíamos también anteriormente, eres un ejemplo para los niños, niñas, adolescentes, para los jóvenes de nuestro país. Así que estamos muy felices por ti y obviamente confiando en Dios, ¿cierto?, que se sigan abriendo muchas otras puertas en las distintas áreas, y también valorando todos los esfuerzos de todos los actores, que yo sé que hay varias organizaciones, ¿cierto?, personas que han estado apoyando también todo esto. Así que felicitaciones una vez más de parte de la Comisión de Familia, y obviamente estamos muy felices por ti y
te deseamos el mayor de los éxitos en todo, pero en todo lo que emprendas. Felicitaciones. Muchas gracias, estimada. Me agradezco de corazón. Diputada Natalia Castillo. Sí, presidenta, y me gustaría también aprovechar de saludar a Matías, que además he visto que en estos días probablemente ha tenido más reuniones que nunca, porque claro, como le fue bien, es un ejemplo, como decía la diputada Muñoz, muchas personas se quieren juntar con él, o con el presidente que sale, con el presidente que entra, pero creo que lo más importante acá es amarrar ciertos compromisos, porque no es lo mismo ser puntaje nacional cuando eres un joven de Hualpén, cuando has estado parte importante de tu infancia en un organismo colaborador de Sename, que cuando tienes condiciones materiales completamente distintas. Yo creo que eso es lo que hace que el caso de Matías sea tan loable, porque sabemos, porque conocemos, porque hemos trabajado en cómo el sistema ha muchas veces abandonado a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país que están bajo la protección del Estado en esta residencia, y por eso es tan valorable lo que has hecho tú, Matías. Creo que eres un orgullo para todos y para todas, pero también tenemos que tener clara conciencia de que tu caso no es la regla general, que no todos los niños que están en residencia pueden, por más que se esfuercen incluso, lograr las cosas que tú has logrado. Entonces creo que esto también, además de, por supuesto, no solamente pedir, sino que exigir que se te den todas las garantías para que tú puedas estudiar, porque esto es parte de los acuerdos, del Acuerdo Nacional por la Infancia, por ejemplo, a propósito de los egresados de Sename, que en el fondo son que tengan beneficios perfectos de subsidios de arriendo, y también, por supuesto, que puedan acceder a la gratuidad universitaria. Eso debería ser un mínimo de compensación del Estado hacia los niños, niñas y adolescentes que logran finalmente como romper todas las barreras que el mismo Estado les impone, y que aún así logran tener un buen desempeño académico y poder finalmente romper con este círculo que a veces puede ser muy infinito en otras familias. Así que, nada, pues Matías, muy contenta por ti, felicitarte nuevamente, espero que puedas volver bien a tu casa, y que pronto podamos tener alguna noticia positiva de dónde vas a poder alojar, qué universidad te va a recibir, y por supuesto que puedas contar con la gratuidad total en tus estudios superiores. Eso, muchas gracias. ¿Algún otro diputado o diputada quisiera felicitar a Matías? Ya. Ya, entonces, Matías, ¿me escuchas? Sí, sí, te lo escucho. Matías, bueno, te queremos, sabemos que estás esperando ahí, ¿no es cierto?, tu No, vuelo, no se preocupe. y te queremos dejar, no sé, tranquilo, y como decía la diputada Castillo, ¿no es cierto?, ojalá, ¿no es cierto?, tengas toda la gratuidad para que estudies tranquilo, porque qué importante es estudiar ahí tranquilo. Pero yo creo que aquí va a tener una gran madrina como Francesca Muñoz, la diputada, que seguramente ella va ahí, conociéndola, va, ¿no es cierto?, a buscar de que tú puedas estudiar tranquilo. Eso es. Y ser un gran doctor. Bueno, quiero agradecer respecto a la diputada Francesca, la señorita, ha sido un gran aporte. Y quiero destacar lo que se mencionó antes respecto al tema de que son las reglas, como mencionó la señorita Natalia, que no, espero que, a ver, no esperemos que todos los niños de centros residenciales, familiares o OCA tengan un puntaje nacional para ser escuchados, o que el Estado busque apoyo, ¿cierto?, ferviente para que ellos logren estudiar o ir a la vida universitaria, porque no hay que esperar eso. Entonces, no sé, yo he hecho el llamado igual con el presidente electo, le mencioné que quedan muchos otros, al igual que yo, hay muchos niños con mucho más potencial
que tienen expectativas muy altas de alcanzar la universitaria, quieren salir, expresiones de preocupación por aquellas niñas que cumplen 18 y que muchas veces no tienen dónde ir, no tienen un lugar donde irse, porque les reitero, la regla no es siempre que quizás todos quieran ir al universitario o les vaya muy bien el colegio. Entonces, simplemente los 18, si los siguen estudiando, se van del hogar y tienen que ir, y después los 24, pues, hay muchos que siguen estudiando y no tienen tampoco dónde ir, entonces es una preocupación que el Estado debe hacerse cargo. Y bueno, tengo las pencas de Jornigués y con ustedes me cargo, obviamente, todos esos temas que son contingentes. No, y eso, quiero agradecer el resto por la preocupación de ustedes. Ya. Presidenta, Sí, que Matías acaba de decir una frase que yo creo que debiéramos dejarla en algún acta de esta sesión, sí, que consignada. él dijo una frase que tiene, es muy significativa, que dice: no esperen a que un niño del sistema residencial sea puntaje nacional para ser escuchado. Sí, Creo sí, que eso sí. es de una profundidad y de una Sí. claridad increíble. Démoslo Sí, eso. consignado, secretario. Va a quedar. Sí, súper. Bueno, harto trabajo que queda. La verdad es que es muy valorable lo que ha pasado, y yo creo que, como dice Matías, hay muchos niños más que tienen que tener la oportunidad de poder salir adelante. Sigamos con el... ¿Sí? Bueno, continuamos con la discusión. ¿Alguien más que referirse al tema? ¿Secretario? Sí, ¿presidenta? Sí, sí. Sí, presidente. Bueno, estoy igual que yo creo que los demás parlamentarios, tengo algunas dudas. Creo que podría avanzar el proyecto en la medida que hagamos algunas precisiones, y para mí yo creo que es súper importante lo de la opinión de la Asociación Nacional de Magistrados o quien haga de vocero de los tribunales de familia. En este caso yo creo que va más al hueso respecto a este proyecto. Porque, a ver, me surgen varias dudas. En los tribunales de familia, cuando se demanda a los abuelos de uno de los hijos, ¿se tendrá en consideración o no la posibilidad de defensa de los abuelos? Porque uno entiende que estos son casos que van a la Corporación de Asistencia Judicial, pero muchas veces estamos hablando de abuelos no valentes, que están en un estado de vulnerabilidad absoluta, de abandono. Entonces, la verdad es que la posibilidad de defensa ahí es muy menor. La posibilidad de acreditar ingreso. Juan Carlos nos decía la liquidación de sueldo, la boleta honoraria, claro. Pero en el caso de los adultos mayores o jubilados, esos elementos no están. Entonces, yo entiendo que el juez tiene que tener un espacio y que no todo esté determinado en el Código Civil o la Ley de Pensiones de Alimentos, porque yo soy de la teoría que cuando tú pones los elementos taxativamente, inevitablemente dejas otro elemento fuera, que son de criterio de los tribunales de acuerdo a la realidad que está viviendo esa determinada familia, que muchas veces pueden no estar o no figurar en la ley respectiva, y por eso ahí el juicio que tenga el juez o jueza respecto a la situación de esos adultos mayores es fundamental. Entonces, por eso el establecer taxativamente me parece que no tampoco es el camino para determinar el criterio de lo que tienen que aplicar los tribunales. Y respecto al proyecto de ley, hay una indicación que a mí me parece que es bien interesante que hace usted, Presidenta, respecto a la situación de los adultos mayores, porque establece que, a ver si lo tengo, creo que lo tengo acá, Presidenta, porque el proyecto, como viene, dice: en cualquier caso, esta obligación no será aplicable a los abuelos jubilados que posean una pensión básica solidaria o que justifiquen ingresos bajo la línea de la pobreza. Pero usted le agrega un elemento que es súper importante, que dicen: o que no posean ingresos suficientes, porque resulta que si
tiene una pensión básica solidaria o está bajo la línea de la pobreza, me parece que está bien, son elementos importantes, pero no son los únicos. ¿Qué pasa si está un poco sobre arriba de la línea de la pobreza o inevitablemente tendría que pagar alimentos, es decir, independientemente de la realidad que está viviendo los abuelos? Entonces, o también cuando señalan indicación que recibe una pensión básica solidaria de vejez o que no posean ingresos suficientes, yo creo que ahí debería ser y que no posean ingresos suficientes, porque si resulta que recibe una pensión básica solidaria por esa única razón, no pagaría alimento, independientemente que estuviera o pudiera recibir otros ingresos. Entonces, bueno, y otros elementos de la indicación que creo que podríamos perfeccionar y quizás ubicarlo en otra normativa. Pero sí, yo tengo varias dudas y me gustaría, presidente, que pudiera estar, ojalá en una próxima sesión, entendiendo que esta es en marzo, la Asociación Nacional de Magistrados, y pudiéramos tomarnos un tiempo más antes de poder votar este proyecto de ley. Gracias, presidente. ¿Qué me diste, secretario? ¿Para que los invitemos o para que informen? Ya, me dice el secretario que la Asociación de Magistrados ¿los invitamos o es para que nos informen de todas algunas dudas que teníamos? Sí, presidente, yo no sé si se puede invitar a la Asociación Nacional y a un magistrado que haga de vocero de los jueces de familia, porque me parece que ellos podrían ser mucho más atingentes a la discusión. Presidenta, hay una asociación, es que yo creo que eso le voy a decir porque hay una asociación de magistrados nacional, pero además hay una organización gremial que son de los jueces de familia, entonces invitemos a los jueces de familia mejor. Sí. Y presidenta, yo creo que hay que invitarlo, como un mix de lo que usted me dice, que yo soy amarilla, entonces invitarlos a que vengan, pero con preguntas previas también. Por ejemplo, lo que le comentaba yo, si se podría incluir en ese oficio de la dimensión del problema, si cuántos son los casos, si tienen algún desagregado por regiones, para ver dónde está efectivamente el problema, porque todos tenemos datos cualitativos, tenemos testimonios, tenemos cosas, pero no sabemos cuál es la real problema. Sí. Sí, pues. Ya, me dice Matías que si le puedes enviar, diputada Castillo, los datos para la invitación del gremio de los jueces de familia. ¿Le parece, diputado Lonton, que sea un juez de familia? Bien. Ya, yo creo, diputado, les quiero proponer que, lo estábamos conversando con Matías, que para la próxima sesión, que es marzo, estén estos invitados con las condiciones que también decía la diputada Castillo, ¿no es cierto?, con las preguntas claritas que necesitamos saber, y que no sé si puedan traer alguna indicación puntual los diputados que quieran hacerla a esa fecha. ¿Sí? Puedo hacer que alguien quiera, ¿no es cierto?, traer una indicación que la perfeccionemos mejor, no sé, y ahí votarlo. En general. ¿Les parece? ¿Acordado? ¿Sí? Okay. Ya. Entonces, acordado para la próxima sesión. Bueno, entonces, queridos diputados, invitados, en vista de que ya hemos cumplido y estamos ya cerca de la hora, queremos, ¿no es cierto?, dar por cerrada esta sesión, y con los acuerdos que tomamos, ojalá hicieran llegar alguna indicación que quisieran ustedes poner y las invitaciones que va a realizar nuestro secretario. Así que la levantamos. Antes que termine, ¿cuántas sesiones nos quedan de este periodo legislativo? Una. Entiendo. Sí. Entonces, si queremos despachar este proyecto nosotros,
Tal vez debiéramos tener una sesión adicional o... No, ¿Sí? Sí, Presidenta, podríamos tener la exposición de los jueces de familia y ¿Sí? podríamos votar después de eso. Sí, pues eso es lo que yo decía. En general y particular. En general y en particular votamos de inmediato. Si finalmente con las preguntas que ya les vamos a hacer, ellos tienen que venir a respondernos lo que nosotros necesitamos saber, yo creo. ¿Eso? De acuerdo. ¿Sí? Ya. De acuerdo. Entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, ¿no es cierto? Esta se levanta, que tengan un buen fin de semana junto a sus familias y en sus distritos con nuestras gentes.